Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase abierta de hoy, donde la idea es compartir cómo trabajar en forma práctica con el eneagrama a partir de las herramientas de la programación neurolingüística. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir las diapositivas. Ujú. Esperen que por aquí, anclaje. Ahí está. Muy bien. Bueno, van llegando de a poquito. Mm, mm, Bien. Bueno, algunos ya me conocen, otros capaz que no, así que me voy a presentar. Mi nombre es Silvia Charquero, yo soy psicóloga, soy trainer en programación neurolingüística, soy terapeuta gestáltica y facilitadora de enneagrama. Hace 24 años que trabajo en la consulta individual con niños, adolescentes y adultos y hace 23 años que conozco el enneagrama y que desde que lo conocí realmente me entusiasmé muchísimo porque creo que es una herramienta súper valiosa y la aplico mucho en el trabajo, en mis consultas. Y empecé a ver que tenía la necesidad de compartir este lenguaje y hace muchos años empecé a hacer algunos talleres con pacientes como para compartir un poco el lenguaje del eneagrama y que pudiéramos trabajar luego en la consulta hablando este mismo idioma y compartiendo esta herramienta. Luego de los años hice también mi formación en programación neurolingüística y encontré que ahí hay muchas herramientas útiles que podemos aplicar al trabajo de Enneagrama. Y ya hace varios años que vengo trabajando en cursos de Enneagrama y programación neurolingüística. Y el año pasado em, creé una certificación donde enseño, digamos, las herramientas de PNL, pero ya focalizadas más a lo que es el trabajo del eneagrama para los distintos eneatipos, qué herramientas se acoplan mejor a distintos tipos de personalidades y en qué casos. Entonces, un poco viene por ahí mi interés de compartirles esta información hoy. Capaz que algunos ya estuvieron en el vivo el otro día, entonces que estuvimos hablando un poquito de esto, porque creo que es algo que aparece mucho en las personas que trabajamos con el eneagrama, ¿no? Ya sea en el trabajo personal, que aplicamos el eneagrama y todo lo que vamos aprendiendo a nuestro trabajo personal o el desarrollo de cada uno, así como las personas que acompañan a otros en los procesos, ¿verdad? En los procesos de consulta. Creo que a veces esto de comprender no es suficiente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ese comprender no alcanza, cuando eso no es suficiente, cuando sentimos que llegamos a un punto donde toda esa información que tenemos no es suficiente? El otro día en el vivo alguien decía, bueno, siento que le estoy tirando una bomba de información al consultante, que es un montón. Y después, ¿qué hacemos? ¿No? Y muchas veces llegamos ahí como a un punto donde ese proceso se detiene, porque el comprender, el entender, implica, sí, yo creo que cierto movimiento y un darnos cuenta de muchas de nuestras estrategias, muchas de nuestras conductas que utilizamos en automático, pero a veces es llegar a ese punto, y lo he escuchado mucho en esto de, bueno, ¿y ahora qué hago
con eso que entendí, que ya sé, que comprendí, ¿verdad? Bueno, en esto creo que podemos coincidir en que el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento profunda. Realmente es, yo creo que una de las mejores herramientas de autoconocimiento. Logramos entender realmente y comprender esos patrones, esos automatismos que tenemos y la forma en que interpretamos la realidad. Esto de que cada tipo de personalidad filtra la realidad de una forma diferente y muy particular, y a veces muy distinta un eneatipo de otro. Entonces, creer que todos estamos pensando lo mismo o que todos estamos viendo lo mismo realmente no es real. El eneagrama nos brinda esta posibilidad, creo que una gran posibilidad que nos da es el poder entender cómo funcionan otras personas, el poder ponernos en el lugar del otro y entender cómo funcionamos, ¿verdad? Y eso ya de por sí es una riqueza profunda que nos brinda el eneagrama. Ahora esto creo que hay como distintos niveles, ¿no? Comprender no siempre transforma. Muchas veces aparece esto de que, bueno, sí, me doy cuenta que estoy repitiendo estos patrones. Podemos saber eso que nos pasa y sin embargo seguir reaccionando igual, seguir repitiendo determinados patrones. Y yo creo que también ahí hay un punto en el que eso genera a veces cierta angustia, ¿no? Porque somos conscientes, logramos darnos cuenta, comprendemos muchas cosas, empezamos a verlo y sin embargo no logramos generar un cambio, ¿sí? Entonces, en este punto creo que muchas personas que entran en el enneagrama llegan hasta ahí, ¿no? Es esto, bueno, entiendo, sí, me pasa esto, bárbaro, lo que tendría que hacer es poner más límites, pero efectivamente no lo logro hacer, no lo logro poner en práctica, ¿no? Como que hay algo ahí que nos falta en cuanto a las herramientas. Entonces, muchas veces creo que encontramos esto, bueno, ya sé mi eneatipo o no, porque bueno, es un recorrido, ¿verdad? Sabemos que entender o darnos cuenta de con qué eneatipo nos hemos identificado no es el punto final, ¿verdad? El punto final tiene que ver con la desidentificación, con el lograr aflojar un poco esa coraza, esos automatismos, esa estructura, para poder tener más opciones de respuesta. Entonces, muchas personas llegan a este punto. Bueno, sí, ya sé mi eneatipo y ahora, genial, ¿qué hago con eso? ¿No? No estoy logrando cambiar nada, pero sí tengo una idea, estuve leyendo. Yo siempre planteo que hay como distintos niveles a los que uno accede al eneagrama, ¿no? La lectura o lo que es que hoy por hoy tenemos mucho acceso a mucha información, podemos buscar mucha información en internet, en libros, escuchar videos, y eso es un nivel de comprensión del eneagrama. Ahora hay otro nivel que tiene que ver también con el trabajo, que yo creo que el trabajo grupal es un trabajo muy rico con el eneagrama, donde empiezo a comprender mejor no solo mi eneatipo, sino cómo funcionan otros. Creo que ese es otro nivel profundo, también de aprendizaje. Y luego está esto de lograr hacer como intervenciones puntuales cuando ya tenemos este recorrido, cuando ya tenemos la información de cuáles son los obstáculos que tengo, dónde son mis puntos ciegos y qué cosas son las que necesito trabajar, ¿no? Creo que esa información el enneagrama la brinda y nos hace todo un recorrido que es súper útil porque llegamos a ese punto donde realmente podemos empezar a detectar, bueno, dónde intervenir, ¿verdad? Entonces acá
realmente el eneagrama es un gran mapa y una brújula para ver hacia dónde nos tenemos que dirigir y dónde está el trabajo de cada uno, de cada tipo de personalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos aporta la programación neurolingüística? La PNL trabaja sobre la experiencia interna, ¿verdad? Tiene que ver con cómo pensamos, sentimos y vivimos lo que nos sucede. No va, ya sabemos, ¿no? Que no podemos cambiar a los otros, eso ya lo sabemos. A veces tenemos como, como cierta esperanza, o a veces esto, ay, sí, sí, si mi mamá hiciera algo distinto, si mi jefe fuera diferente, si mi marido, si mi esposa, ¿no? Este, a veces tenemos como esa fantasía de que si el otro cambia sería más fácil. Pero bueno, el otro va a cambiar si quiere o seguramente no cambie, porque muchas veces eso que el otro hace, que me genera a mí un estado interno, eh, es a mí a quien me lo está generando. El otro quizás no sea una prioridad cambiar esa conducta. Entonces, lo que sí podemos trabajar es nuestra experiencia interna, cómo nosotros vivimos esas situaciones. Y la experiencia interna nos va a generar un estado interno, que luego se va a traducir también a una conducta, cómo reacciono en esa experiencia, en esa vivencia. Que una reacción puede ser no decir nada, ¿verdad? O dejar pasar las situaciones también es una conducta. A veces la omisión de la acción es una acción en sí misma también. Y también es un patrón que seguramente en algunos eneatipos aparece, ¿no? Por ejemplo, en el lineatipo 9 que a veces deja como pasar cosas para no entrar en conflicto o para no tener un choque con la otra persona, entonces deja que las cosas pasen, o esa idea mágica de que las cosas se van a solucionar por sí mismas, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con cómo vivimos cada experiencia. ¿Qué sucede? Si nosotros logramos generar un cambio en la experiencia interna, en cómo vivo eso, ahí realmente voy a lograr generar un cambio en ese proceso, ¿sí? Entonces, no es lo que me pasa, sino cómo yo vivo lo que me sucede, ¿verdad? Porque muchas veces hay situaciones de contexto, les pasará a muchos que a veces son un grupo de personas, no sé, están en un trabajo, viene el jefe y habla mal, o grita, o da determinadas órdenes, y en ese grupo hay una persona que queda como muy enojada, muy enganchada a esa situación, y se lo lleva a su casa, y no puede ser, y queda con eso dando vuelta, y el otro día vuelve, y no, que lo que nos dijo ayer, y capaz que hay otro que dice, bueno, pero viste cómo es, no te quedes enganchado. Y otro capaz que dice, ah, sí, pero yo ya ni me acuerdo de lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener esa percepción tan diferente ante un mismo evento? Y eso hace la experiencia interna. Eso tiene que ver con cómo cada uno vive esa situación. Y eso es lo que en lo que nosotros podemos intervenir con la programación neurolingüística. Podemos generar esos cambios de estado, podemos conectar con recursos internos para que podamos tener una percepción diferente de esa experiencia. ¿Sí? Desde la programación neurolingüística, hay algunas presuposiciones básicas que son como ideas básicas que los creadores de la PNL tomaron de las personas que modelaron en su trabajo o de quienes tomaron como algunos principios de los cuales a partir de ahí se construye la PNL. Y una de ellas es que no hay personas sin recursos, sino que hay estados sin recursos, que es diferente, ¿no? Porque las personas no son de una sola forma, de una sola manera, sino que acceden a distintos recursos
según el estado interno. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad todos contamos con los recursos. Cuando hablamos de recursos internos, tienen que ver con esas habilidades, con esos estados que necesitamos para determinadas situaciones. Un recurso interno puede ser la confianza, la tranquilidad, la fortaleza, el hacer foco, la seguridad, ¿verdad? Estos recursos muchas veces en algunas situaciones sentimos que no los tenemos. Parece que no contáramos con esos recursos. ¿Qué sucede? No es que no los tengamos, es que en esa situación no estoy pudiendo acceder a conectar con ese estado interno. Por ejemplo, una persona que va a dar un examen y en ese momento queda en blanco o y no logra conectar con todo lo que estudió, con todo lo que aprendió. ¿Eso significa que no tiene los conocimientos? En realidad no. Sucede que hay un estado interno, seguramente de nervios, de inseguridad, de estrés frente a la situación de examen, que hace que esa persona no logre conectar con los recursos, con todo lo que aprendió, con la certeza que sí tiene de un montón de cosas y seguramente no logre tener un buen desempeño en esa situación. Y esto sucede en muchos ámbitos, ¿verdad? Seguro que a ustedes les ha pasado que a veces tienen una situación tensa o una conversación difícil y después cuando llegan a sus casas dicen, ay, ¿por qué no le dije tal cosa? Podría haber hecho esto, podría haber planteado otra cosa, ¿no? Y claro, cuando llegamos a nuestras casas o a un lugar que estemos tranquilos, ahí sí se nos ocurren las ideas, ahí sí conectamos con los recursos necesarios para esas otras situaciones en las que parece que no sabemos nada. Y eso pasa porque cambia nuestro estado interno, ¿sí? Cuando cambia el estado, cambian las posibilidades. Ahí sí logramos conectar con los recursos que tenemos. Solo que cuando estamos en una situación difícil nos cuesta sentir seguridad, nos cuesta estar tranquilos y sin embargo esos recursos sí están en nosotros. Entonces, lo que nos propone la programación neurolingüística es cambiar el estado para conectar con los recursos, ¿sí? De hecho, hay herramientas específicas que nos ayudan a conectar con los recursos en los momentos que los necesitemos, ¿no? Eso dentro de varias técnicas que tiene la programación neurolingüística. Entonces, una vez que nosotros tenemos este recorrido con el eneagrama, que logramos identificar qué cosas son las que tenemos que trabajar o qué recursos necesitamos para determinadas situaciones que se nos presentan difíciles, es mucho más fácil porque ya sabemos qué tenemos que trabajar. Y eso, esa información, sumado a estas técnicas, realmente nos facilita muchísimo el camino y los procesos. La PNL permite acceder y activar estados internos dependiendo de los contextos y las situaciones donde los necesitemos. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si tuviéramos un manojo de llaves donde tenemos todas las llaves, ¿no? Que abren las puertas de la casa. Pero a veces pasa que uno llega apurado y a mí me pasa, yo tengo tres llaves en mi casa y igual pongo la equivocada, ¿no? A veces. Entonces es como que agarrás el manojo de llaves y querés abrir la puerta, la llave está, pero capaz que venís apurado, apurada y agarrás otra que no es. Entonces la PNL nos ayuda como a identificar, rotular cada una de estas llaves y tener el acceso de decir, quiero abrir esta puerta y tomo la llave que corresponde para abrir esa puerta. ¿Sí? Entonces en eso nos ayuda y acelera mucho los procesos también de trabajo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio para que puedan entender cómo
trabajamos desde la PNL. Así que acá voy a dar acceso así, se van sumando. Y me gustaría compartir una herramienta que es muy simple y al mismo tiempo es una herramienta potente que podemos utilizar en alguna situación que sientan que lo necesitan. Entonces me gustaría que piensen en un recurso interno que quieran tener más a mano, ¿sí? Un recurso interno puede ser eh, conectar con la tranquilidad, con la seguridad, con la confianza. Si quieren, pueden escribir acá en el chat qué recurso les gustaría tener más a mano para el día a día o capaz para una situación en particular que sientan que necesitan tener más calma o más seguridad. Entonces pueden mantener el foco, seguridad, bien, bien. Conectar con la tranquilidad, buenísimo. Pueden pensar una situación específica y decir, quiero para esa situación tal recurso. Confianza, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si les parece, que ya se lo van a llevar ustedes también para utilizarlo en cualquier situación, que es una técnica de anclaje, ¿sí? Este anclaje que vamos a hacer, les cuento. El anclaje significa, es cuando asociamos un estímulo a un estado interno, o mejor dicho, un estado interno a un estímulo, que son, esas cosas se dan naturalmente. A veces sentimos un perfume y recordamos a una persona que queremos mucho y nos volvemos como a sentir con esa sensación de, ay, ese perfume que usaba mi abuela, o ay, ese perfume que me hizo acordar a mi ex y ya otra vez me pongo de mal humor, ¿no? Esos anclajes se dan naturalmente. Nosotros vamos a hacer un anclaje intencionalmente, porque nuestro cerebro no diferencia fantasía de realidad y podemos trabajar con este tipo de ejercicios y generar estados internos que hacen que nuestra mente crea que estamos viviendo eso de vuelta y volvemos a experimentar esa sensación. Entonces, vamos a generar ese anclaje, lo vamos, cuando yo les diga, ustedes van a hacer esto con los dedos, que va a ser como el botoncito que va a detonar ese estado interno. Ahí va, perfecto. Entonces cada uno pensó un recurso, ¿sí? Y les voy a pedir que cierren los ojos, que puedan cerrar los ojos, respiren profundo y que recuerden una experiencia, una situación en la que hayan contado con ese recurso, que se hayan sentido de esa manera, ya sea seguridad, confianza, tranquilidad, cualquier situación en la que hayan tenido ese recurso. Puede ser algo de hace poco tiempo, puede ser algo de hace mucho tiempo. Seguramente tengan una imagen de ese momento, de esa situación, de ese recuerdo. Yo te voy a pedir que te metas en esa situación, en esa experiencia, que vuelvas a colocarte en tu lugar dentro de esa escena, de esa experiencia, para revivirla como si eso pasara ahora. Y fíjate qué es lo que ves cuando tenés ese recurso.
Presta atención si escuchás algún sonido cuando estás viviendo esa experiencia. ¿Cómo son tus pensamientos cuando contás con ese recurso? Fíjate si hay algún aroma que percibas o algún sabor mientras estás sintiendo esa experiencia. Fíjate cómo es la sensación en el cuerpo cuando estás viviendo esa experiencia y cuando tenés ese recurso. ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? Y lo volvés a vivir como si eso estuviera pasando ahora. Fíjate qué ves, qué escuchás y qué sentís cuando contás con ese recurso. Y ahora vas a frotar los dedos y mientras lo haces, vas a nombrar el recurso que elegiste para ti. 3 veces. Y ahora aflojas la mano, respiras profundo y abrís los ojos. Y volvemos nuevamente al aquí y ahora, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño chequeo. Vamos a imaginar una situación futura, ¿sí? Les voy a pedir que nuevamente cierren los ojos y que imaginen delante de ustedes una pantalla. Y en esa pantalla, imaginen una situación futura en la que le gustaría contar con ese recurso y que observen como si fuera una película y que ustedes se ven en esa situación. Y mientras observan, van a frotar los dedos y nombrar el recurso nuevamente. Y fíjense si vuelven a conectar con una sensación, con alguna imagen, sonido, aroma o sabor que los vuelva a conectar con ese estado interno. Y obsérvense en esa situación futura, cómo te ves en esa situación contando con ese recurso. Fíjate, ¿cambia algo? ¿Algo es diferente? Muy bien. Aflojamos las manitos, abrís los ojos. ¿Cómo les fue? ¿Alguien quiere compartir por el chat o si quieren compartir un poquito de abrir el micrófono? Lo pueden hacer si quieren. ¿Pudieron conectar con alguna sensación, con alguna imagen? A ver, sí, me cambió la imagen de futuro. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Si quieren, levanten la manito y les abro el micrófono. Sensación de mayor seguridad. Sí. Fabi, ¿querés? ¿Levantaste la mano? Sí. Dale, a ver. Actívate ahí. ¿Cómo andás? Bueno, sí, ¿cómo estás? ¿Andás bien, Silvia? Bien, ¿y tú? Sí, sabes que a mí me dio una sensación sí, de, como de tranquilidad y como que una sensación, sí, linda. Bien. Gracias. Buenísimo. Gracias. Acá pone Graciela también. Mm, la imagen, cambió la imagen, mayor seguridad, expresión, actitud.
Buenísimo. Bueno, vieron que esto fue realmente una intervención muy cortita que hicimos. Es una herramienta que le hicimos también todos juntos, que es diferente cuando uno trabaja en el uno a uno, porque vamos calibrando también el paso a paso. Sin embargo, muchos lograron generar ese cambio, ¿no? Acá Elizabeth dice, me imaginé conectando con mi seguridad, autoconfianza. Hay algo que cambia. Esto que hicimos es un anclaje que ustedes lo van a poder volver a usar en la situación que necesiten porque es un estímulo que los conecta con aquel recuerdo, ¿sí? Con ese recuerdo donde ustedes contaban con ese recurso. Entonces, esto es una forma muy práctica de acceder a recursos que necesitamos en determinadas situaciones. Esta es una de las técnicas que nos brinda la programación neurolingüística, que yo creo que es una muy práctica, a mí me gustan mucho los anclajes. En realidad, esta técnica esto a veces es un paso dentro de otras técnicas más complejas también, pero es una forma de, bueno, empezar a intervenir y empezar a generar cambios prácticos y herramientas que podemos empezar a aplicar desde el día uno cuando trabajamos en nosotros mismos y con otras personas, ¿verdad? Cambio de imagen. Muy bien. Entonces, en este punto es donde encuentro que el eneagrama y y la PNL se complementan perfectamente. El eneagrama nos ayuda a comprender los patrones de la personalidad y la PNL nos ayuda a reprogramar hábitos y potenciar estados internos con distintas técnicas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto realmente es intervenir, es generar un cambio, no es solo comprender el patrón, es empezar a modificar nuestra experiencia interna, realmente, ¿verdad? Lo que yo creo que muchas veces yo digo, bueno, si tuviera que resumir qué es la programación neurolingüística, es eso que nos ayuda a pasar desde un estado presente de malestar o algo que me genere cierta incomodidad a un estado deseado, a cómo realmente me gustaría sentirme. Y la PNL sería como ese puente que nos ayuda a pasar de un estado al otro a través de diferentes técnicas. Entonces, de alguna manera, lo que dice la programación neurolingüística es que el recurso que buscas ya está dentro de ti. Necesitas recordarlo, activarlo, y de alguna manera esto tiene que ver con lo que nos plantea el eneagrama, ¿no? La esencia está en nosotros, simplemente que está dormida o que nos hemos desconectado de lo que realmente somos en este trabajo de construcción de la personalidad que se da en los primeros años de vida y es donde nos vamos desconectando de la esencia. Pero podemos como volver a recorrer ese camino y tener momentos de conexión profunda, de volver a reconocernos desde ese lugar. Entonces, imaginen que este trabajo con las técnicas de PNL podemos trabajar anclas específicas para cada eneatipo. ¿Qué es lo que necesita cada eneatipo? De qué recursos son útiles para cada uno en determinadas situaciones y podemos incluso trabajar una técnica que es apilamiento de anclas, que es sumar más de un recurso para generar un estado interno potente para esa persona, para la situación que lo necesite. Entonces, hay muchas técnicas y herramientas que la programación nos da, nos brinda y que bueno, en el correr de estos años eh, he pensado en esto de cómo trabajar para poder compartir todo esto que vengo trabajando hace tiempo. Entonces, la idea es que para los que quieran dar como el siguiente paso o quieran seguir aprendiendo o profundizando, creé una formación que integra estas técnicas de PNL al trabajo con Enneagrama enfocados al cambio real, a ponerlo en práctica y empezar a ver los cambios de cada uno, ¿sí? Por eso que ya van, el año pasado hubo dos ediciones de la certificación
Es una certificación internacional que está avalada por ICANN, que es una comunidad de programación neurolingüística internacional. Yo soy trainer en PNL y además estoy certificada por la IEA, que es la Asociación de Eneagrama Internacional, como profesional acreditado también. Y, y les cuento un poco de qué se trata esta certificación que comienza en abril. En la certificación vamos a tener 8 clases en vivo, que todas quedan grabadas, donde vamos a aprender técnicas específicas y de una forma muy vivencial. La idea no es un curso teórico, es un curso muy práctico y vivencial porque todo lo vamos a ir aplicando nosotros mismos primero. Hay dos modalidades en realidad. Están los que quieren hacer la certificación internacional, o sea, tener un certificado que no lo expido yo, lo expide esta comunidad de PNL, y hay otros que pueden hacer solo la formación, no tienen el certificado internacional y no tienen la prueba que se da al final. Sí, y la certificación sí tiene horas de práctica, que practicamos todo lo que vamos viendo, son prácticas supervisadas. Los que hacen la formación no tienen la obligación de hacer las prácticas, pero sí se pueden sumar y de hecho sucede que los grupos son tan lindos que siempre se suman igual porque está bueno seguir aprendiendo y poner en práctica y trabajar con los compañeros. También hay espacios de supervisión y tutorías donde van a tener como una retroalimentación más personalizada, los que quieren traer casos específicos de situaciones que vienen trabajando con consultantes o casos personales, también los vamos a ver. Tienen evaluaciones continuas en la plataforma, cada vez que vemos un tema, tienen un cuestionario para ir haciendo como un refresh y afirmando los conocimientos. Tienen material de apoyo con contenido teórico, ejercicios prácticos, las clases que quedan grabadas, las técnicas que vemos también quedan grabadas. Y es una modalidad 100% online a través de Zoom. Y luego queda todo el material en la plataforma, que tienen acceso hasta 6 meses después de finalizada la certificación. Y los que optan por la opción sin certificación pueden participar de las clases en vivo. También acá pone Eva que recomienda la formación. Bueno, gracias, Eva. Ella estuvo en la última formación, fue alumna, y bueno, ya está aplicando las herramientas. Los que hacen la opción sin certificación pueden acceder a todo al mismo contenido, a las técnicas, ¿sí? Es ideal para quienes quieren aplicar la programación neurolingüística en su desarrollo personal o quieren aplicarlo también en la consulta, pero bueno, no tienen la obligación de hacer estas horas prácticas, y es opcional si quieren supervisar, eso es opcional aparte, ¿verdad? Pero bueno, participar de esta clase abierta de hoy tiene premio, como les decía, les puse ahí en Instagram, porque todas las personas que hayan participado, que se hayan inscrito a la clase de hoy, quiero regalarles un 50% de descuento en un ebook que armé eh, para trabajar el eneagrama con programación neurolingüística. Es un ebook muy práctico que tiene ejercicios de PNL y que van a encontrar ejercicios, herramientas, reflexiones. Incluso hay personas que no saben mucho de eneagrama y también, digo, he tenido como un lindo feedback de que lo han podido aprovechar porque trae algunas descripciones también de lo que es el eneagrama y algunos ejercicios prácticos para trabajar. Entonces, tienen un cupón de descuento para adquirir el ebook, que ahora les voy a dejar también el enlace donde lo pueden descargar. También para que todos los que asistan a la clase, la idea es que puedan acceder a la formación con un precio especial, congelando el precio del año 2025.
con el cupón también clase, con ese cupón también obtienen ese descuento. Y las tres primeras personas que se inscriban a la formación o a la certificación tienen una sesión de coaching con PNL conmigo gratuita, ya sea presencial o virtual. Si están si están acá en Montevideo, yo estoy en Montevideo, Uruguay, pueden venir en forma presencial o lo podemos hacer en forma virtual. Ahora yo les voy a pasar los enlaces si quieren ver más información o el programa, se los voy a pasar. Y bueno, también abrir un poquito para las preguntas, si quieren, tienen dudas, algo que quieran consultar. Si quieren, levanten la manito y les abro el micrófono y pueden hacer preguntas. Bueno, acá tenemos a Necane también, que fue alumna. ¿Cómo estás, Necane? ¿Querés contar un poquito, capaz, tu experiencia? Una alumna dedicada. Está sin micrófono, Necane. Fíjate ahí. Fue muy bonita, aprendimos mucho y de una forma muy amena y tuvimos suerte, no sé si todos los grupos son así, pero el grupo nuestro tuvo un encanto especial y seguíamos en intervalos que no había, reuniéndonos y poniendo en común y haciendo experimentos. Y quedó muy unido, fue una experiencia preciosa. Está Eva por ahí, que Sí, Eva también. recién estaba, pero se tuvo que ir, que era otra compañera del grupo. Que bueno, la verdad que sí, las dos ediciones que se dieron se formaron como grupos muy lindos de distintos lugares del mundo, que eso también me resulta muy interesante porque también enriquece mucho los grupos y bueno, también se juntaban fuera de clase para practicar, para repasar un poco y bueno, eso también fortalece un montón y ayuda a pila al aprendizaje. ¿Verdad? Así que buenísimo. Gracias, Necane. Bueno, Adri, mira, el costo de la certificación es $660, pero los que participan tienen un descuento que les queda creo que es 500 y algo. Si aplican el cupón ahí en la página que se los voy a pasar, les queda el importe. Y también, fíjense, acá les pasé el programita, que ahí tienen la información porque lo pueden hacer en plan pagos, que ahí sí me tienen que conectar, se conecten directamente conmigo porque en la plataforma no les permite hacer plan pagos, pero eso lo vemos conmigo y yo los subo después manualmente a la plataforma. Por eso no hay problema. Les voy a dejar también el enlace para que puedan, los que quieran, este es el enlace para entrar acá, para el cupón de descuento del libro. El cupón es book, ahí. Y el cupón para el descuento de la formación es clase. Ahí. Bueno, y si quieren hacer alguna pregunta también del trabajo de PNL, cómo se trabaja con el enneagrama, eh, pueden abrir, si quieren, el micrófono, o levantar la mano, o escribir en el chat, y, y podemos hablar un Silvia, poquito. una Adri. preguntita. No, a mí me ha pasado, por ejemplo, o sea, por ejemplo, a veces en situaciones que lo he usado, sobre todo, viste, como previo a los procesos de coaching, Ujú.
Y claro, a veces las personas me pasa que me quedan como eso que yo te decía un poco de que es como un bombazo que le tirás a las Claro. personas. Y a veces no están tan conscientes de las creencias, por ejemplo, que trae cada eneatipo. ¿Viste? Como que les falta como un caminito un poco más para decir entrar en las técnicas. En esos casos, por ejemplo. Mm, Suponete que no sé, que viene alguien y. Bueno, me pasó con el otro día que te comenté en el vivo con un nene tipo 2 ujú. que está como en esta situación que no, yo no me veo, yo no me veo ahí, yo no. Está como en esa etapa, viste, de más de todavía previa a empezarte a caer, porque yo entiendo que es como un bombazo, ¿no? A mí Claro, me pasó también al principio cuando yo decía, no, yo no me veo, yo no me veo. Pero después sí, después empieza claro. como a decantar. Lo que Entonces, pasa es cuando que, vos le vas con una técnica así en esa situación, no tenés que esperar un poquito más, capaz. bueno, eso es un poco también algo que trabajamos en la formación, que es a ver, cómo entrar también con las técnicas, ¿no? Porque hay que ver en qué parte del proceso que estemos trabajando podemos aplicar determinadas técnicas, porque primero hay que generar algo que se llama rapport, que también lo vemos en la formación, que es generar esa confianza del consultante en el espacio terapéutico, ¿no? En el caso de que vayas a trabajar en consulta. Eso uno no puede llegar y por más que la técnica sea fantástica, si tú no generaste ese espacio, esa confianza, esa seguridad, la técnica no va a funcionar porque la persona va a poner las resistencias y el ego va a actuar. ¿No? Esto de no me veo, no me veo. Recuerden que el tema de la pasión en cada eneatipo es lo que más dificultad tenemos en ver. ¿No? El 2 el orgullo, no, o sea, si no hay un proceso previo, no se ve orgulloso. Entonces no lo va a ver hasta que Tal uno cual. empieza a trabajar de a poquito, ¿no? Y sí hay que generar ese rapport, esa confianza y también a veces, aunque digamos, bueno, hay técnicas, por ejemplo, de trabajo de línea de tiempo, donde nosotros trabajamos con el origen de eso que le está pasando a la persona ahora, que seguramente se formó en los primeros años de vida. Hay técnicas muy potentes de PNL para trabajar eso, de hecho vemos una de las técnicas de línea de tiempo en la formación, pero, por ejemplo, es una técnica que quizás en una persona así no la voy a poder aplicar. Por lo menos no todavía, porque tengo que trabajar en rapport antes para que entre en confianza, haya seguridad, y realmente podamos hacer una intervención que sea eficiente. Porque si no, quemamos una técnica con la persona, no va a tener el resultado porque hay mucha resistencia todavía y eso a veces genera esto de no, esto no me sirvió o para qué estoy haciendo esto. Entonces, sí es importante trabajar en rapport y eso lo vemos también en la formación del cómo generar ese rapport, cómo generar esto en los distintos eneatipos también, porque cada uno habla un lenguaje diferente. Y eso es importante, tener la flexibilidad como terapeuta, como coach, como acompañante o simplemente en las relaciones que tenemos cotidianas, de cómo flexibilizarnos para poder, digamos, hablar de la misma manera que la otra persona para que la comunicación se dé, ¿verdad? Porque si no, ahí es donde te vas a encontrar con ese obstáculo y no hay técnica con que darle, porque hay algo previo que hay que trabajar. Entonces, no es solo tener la técnica, que son excelentes, sino ese trabajo con el otro, que es importante hacerlo antes de aplicar una técnica y ver qué técnicas, ¿no? Vemos varias en la formación y también vamos viendo en qué momento es adecuado aplicar esta, en qué momento quizás aplicar otras, a veces empezar con algo chiquito que quizás no es la solución, pero es como una probadita de cómo trabajamos con PNL, que es un poquito lo que vimos hoy, ¿no? A veces hay muchas resistencias a este tipo de técnicas, entonces tenemos que empezar de a poco cuando existen esas resistencias. Hay otras personas que vienen y dicen, "No, yo ya sé que me vino mi amiga y le fue bárbaro, yo quiero hacer lo que ella hizo y ya ahí ya hay una confianza.
Entonces es muy fácil establecer rapport en esas situaciones, ¿no? Pero eso es algo que trabajamos mucho en la formación y lo vamos viendo también, ¿no? Y vamos, y también los que ya están trabajando en consulta también traen situaciones, o casos que quieran como supervisar, también lo tenemos esos espacios. Mm. Sí, Te Fabi. hago una consultita. O sea, como que esta formación lo que vamos a ver también sería cada herramienta para cada eneatipo, ¿verdad? Claro, Porque cada eneatipo tiene, claro, una cada manera diferente de técnica pensar. vamos a ver qué cosas podemos trabajar en cada eneatipo, ¿no? Y cómo Mm, qué cosas necesitaría trabajar cada eneatipo con cada técnica. ¿No? Por ejemplo, ajá, los recursos. Bueno, ¿qué recurso sería útil para cada eneatipo, por ejemplo? ¿No? O ujú, cuando vemos en línea de tiempo, que trabajamos como situaciones más de la infancia, bueno, vemos todo lo que, las heridas de la infancia de cada eneatipo, qué fue lo que, ¿no? O las generalidades que se dan, de qué cosas son importantes trabajar en, para cada persona con esa técnica, como ajustar esa mm. técnica a cada tipo de personalidad también, Ah, qué bueno, está muy ¿no? bueno Y ver eso. también de qué manera, esto que decía Adri, bueno, cómo acompaño a esta persona que quizás sea más emocional. Bueno, las emociones es algo importante, tengo que darle un lugar, las tiene que expresar de alguna manera. Hay otras personas que son, bueno, si son de la tríada visceral, hay algo más de la acción, cómo me presento frente a esa persona, cómo vamos a trabajar con esa persona. Entonces, Claro, todo eso también lo vamos aprendiendo, ¿no? También, bien, sí, Necane. gracias. Está sin micrófono, Necane. Te interrumpí, pero Ay, se te fue, se te fue. Se te fue de vuelta. Pon el micrófono. siento interrumpir, porque soy testigo de que fue un curso buenísimo. Y de verdad, pero me tengo que ir porque es la hora. No, Así tranqui. que, Muchas gracias, Necane. Seguí sin micrófono, Necane. oh, bueno, déjalo, Bueno, déjalo porque me voy. bueno, muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao. Pero bueno, sí, lo que hacemos es eso, como ver para cada situación y poder entender, ¿no? Porque bueno, es esto, tenemos toda la información que nos brinda el enneagrama, usémoslo para que esa técnica sea personalizada, que sea específica para esa persona, ¿no? De hecho, trabajamos también mucho cómo funciona la mente inconsciente para poder entender, bueno, qué herramientas necesitamos para trabajar con esa persona a través de metáforas, a través de los patrones del lenguaje que esa persona utiliza, cómo se expresa, cómo es el pensamiento. Entonces, con esa información podemos personalizar mucho más la intervención, ¿no? No es solo aprender las herramientas, sino llevarlos a una experiencia muy particular para cada uno, ¿no? Entonces creo que eso ayuda también en eso. ¿Qué dice? Muchas gracias, Silvia. Mi PC no sé qué. Mi PC no. ¿Tiene sonido? ¿No se puede escribir? Algo de eso. Pero que muchas gracias, lo vi. Bueno, Ali, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna consulta. Igual, yo después voy a enviar la grabación
y si les quedó una duda o después vieron que después van cayendo las fichitas, si se les ocurre algo que quieran preguntar, me pueden mandar un mail, me escriben por Instagram, por WhatsApp, no hay problema y lo vemos. Y si tienen alguna duda también de la formación o la certificación, el grupo ya está armado, quedan todavía algunos cupos, pero bueno, ya arrancaríamos el 18 de abril. Es es los días sábados. Fíjense ahí en el programita tienen las fechas de los encuentros y también las horas de práctica. Luego se coordinan con el grupo, porque lo que se da es que a veces hay personas de distintos países, entonces coordinamos bien el horario para que todos puedan participar o la mayoría pueda participar. Y bueno, la verdad yo estoy muy contenta porque las dos ediciones anteriores los grupos fueron grupos muy lindos. De hecho ahora en abril esos dos grupos se suman y a lo que es la comunidad avanzada de PNL porque vamos a seguir trabajando y poniendo en práctica lo que aprendieron y seguir aprendiendo otras técnicas más. Y también en abril vamos a tener esos encuentros, pero eso es para las personas que ya hicieron la formación. Así que bueno, si no hay más preguntas o dudas, vamos cerrando por acá. A ver aquí. Mm. Bueno, si les parece, cualquier cosa, me mandan un mensajito y bueno, ojalá se puedan sumar a esta próxima edición. Fabi ya está adentro. Sí, Así que, ansiosa esperando. buenísimo. Ya, ya entré hoy Bueno. para adelantar algo. Es claro, esto era para ir adelantando. Vamos haciendo la previa, digamos, a lo que va a ser en abril. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.